Padre Celestial, Jehová Dios Todopoderoso, en esta tarde de miércoles 23 de julio de 2025, venimos delante de su presencia, después de alabarle, glorificarle, exaltarle. En esta hora sujeto mi mente, pensamientos, sentimientos, corazón, cuerpo, alma, espíritu, ser, sujetos a usted, Señor Jesucristo, para que solamente usted cumpla su propósito a través de esta palabra que me la ha dado. En el nombre de Jesús, y que usted sea glorificado, exaltado en todo tiempo, en todo momento, y que todos los que estamos aquí reunidos y todos los hijos y hijas espirituales, que usted obre en ellos, y los pastores, pastoras, que usted siga fortaleciendo, levantando como un mismo ejército, en una misma unidad, en un mismo sentir, y que usted siga dándoles victorias contundentes en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Pues le damos gracias al Señor Jesucristo en esta tarde lluviosa, pero siempre gozosos y alegres y felices, porque todo lo que permite Dios es para bien. Y la palabra de Dios que nos ha traído y nos trae en esta tarde, en esta predicación del Señor Jesucristo, ¿por qué discípulos solo Dios establece como ministerio? ¿Verdad? ¿Por qué discípulos solo Dios establece como ministerio? ¿Verdad? Entonces el Señor mostrando y hablando, y pues a través de gente que se pregunta, la misma siervos y siervas que llevan años en la iglesia, y hombres y mujeres que se preguntan, ¿por qué no me levanta Dios? ¿Por qué no me toma en cuenta? ¿Por qué no se ha fijado en mí? Y por eso Dios me ha dado esta palabra. ¿Por qué discípulos solo Dios establece como ministerios? Y sabemos que nosotros debemos de conocer que Dios busca siempre hombres que se dejen formar, moldear y construir por Cristo, ¿verdad? Y por eso Él busca hombres fieles, y sabemos que en la iglesia de Dios hay discípulos y hay gente que no son discípulos. Es decir, los discípulos representan el trigo, los que no son discípulos representan la cizaña. Y pues el Señor quiere que pues entendamos que Él es el que establece ministerios y levanta y escoge nada más. Por eso las características de los discípulos que vamos a ver, y luego vamos a hablarlo con la palabra de Dios. Los discípulos contra los discípulos, contra los que no son discípulos. Ahorita vamos a ver la parte de los discípulos, las características de los discípulos. Los discípulos se dejan formar y se dejan enseñar, se dejan instruir, se dejan corregir. Los discípulos son limpiados, ¿verdad? Con los discípulos Dios trabaja, con los discípulos Dios forma, con los discípulos Dios moldea, con los discípulos ellos obedecen a Dios. Los discípulos Dios levanta. Los discípulos saben que solamente hay que agradar a Dios. Los discípulos saben que Dios permite pruebas. Los discípulos saben que Dios promociona. Los discípulos saben que en la iglesia que Dios los llevó y la cobertura que Dios les dio apostólica, ahí permanecen, nunca se mueven. Los discípulos saben que es autoridad, los discípulos saben que es orden de autoridad, los discípulos saben cómo moverse en la guerra espiritual, los discípulos saben quiénes son sus enemigos. Los discípulos siempre son escuderos de Dios, de sus pastores y apóstoles. Los discípulos saben el compromiso con Dios que nunca se debe de dejar. Los discípulos permanecen en sencillez y humildad de corazón.
Los discípulos nunca le roban la gloria a Dios, ¿verdad? Esas son algunas características de un discípulo, ¿verdad? Que va a ser establecido como ministerio en el tiempo de Dios, ¿verdad? Y los que no son discípulos, fíjate, los que no son discípulos, ¿cuáles son sus características de los que no son discípulos? Uno, no se establecen en una iglesia que Dios los plantó. Dos, no se establecen bajo un manto apostólico y pastoral. Los que no son discípulos no quieren ser enseñados, no quieren ser corregidos, no quieren ser procesados, no quieren hacer la voluntad de Dios, no se dejan quebrantar, no se dejan no estar bajo autoridad, no saben qué es autoridad, no saben quién es su enemigo, no saben ni respetan la autoridad de Dios, se promueven a ellos mismos, ven solo sus intereses, se autoproclaman, se autonombran, no saben esperar en Dios, no saben quién es, no saben no saben que toda la gloria es de Dios, ¿verdad? Y a la primera corrección se van los que no son discípulos. Los que no son discípulos ponen la mirada en el hombre. Los que no son discípulos nunca son levantados por Dios, nunca son formados por Dios. Todo lo cuestionan y no obedecen en nada. Quieren y buscan solo sus beneficios. Sirven en la carne y emociones, nunca pueden ejercer autoridad. Tienen problemas con la autoridad que Dios pone. Discípulos, esos son los que no son discípulos, ¿verdad? Entonces, dice la palabra de Dios en el Salmos 25, en el Salmos que vamos a ver, en el Salmos 18, del 25 al 30. Vamos a ver, Salmos 18, del 25 al 30. Salmos capítulo 18, versículo del 25 al 30. Dice: con el misericordioso te mostraré misericordioso. Con el misericordioso te mostrarás misericordioso. Y recto para con el hombre íntegro. Limpio te mostrarás para con el limpio, y severo serás para con el perverso. Porque tú salvarás al pueblo afligido, y humillarás los ojos altivos. Tú encenderás mi lámpara, Jehová mi Dios alumbrará mis tinieblas. Contigo desbarataré ejércitos, y con mi Dios asaltaré muros. En cuanto a Dios, perfecto es su camino, y acrisolada la palabra de Jehová, escudo es a todos los que en él esperan. Entonces, aquí habla la palabra de Dios de los fieles, de los que Dios levanta y prepara. ¿Cómo? Pues dice la palabra de Dios que son misericordiosos, dice la palabra de Dios que son rectos, dice la palabra de Dios que son limpios, dice la palabra de Dios que también ellos actuarán contra sus enemigos de manera severa, contra los perversos. Dice la palabra de Dios que Dios usará a esos ministerios para salvar a su pueblo. Dice la palabra de Dios que ellos humillarán a los ojos altivos. Por eso en 2 de Corintios capítulo 10 versículo 6 dice la palabra de Dios que cuando nuestra obediencia sea perfecta podemos castigar toda desobediencia. En 2 de Corintios capítulo 10 versículo 6. Y aquí en el Salmos dice que humillarás a los ojos altivos. Y luego dice: tú encenderás mi lámpara, Jehová mi Dios alumbrará mis tinieblas. Y luego dice: contigo desbarataré ejércitos, y con mi Dios asaltaré muros. En cuanto a Dios, perfecto es su camino, y acrisolada la palabra de Dios, escudo es a todos los que en él esperan. Entonces, contigo, o sea, el Señor nos está diciendo que con nosotros él desbaratará ejércitos y con nosotros asaltará muros. Y naturalmente es Dios con nosotros, ¿verdad? Entonces nosotros solamente somos colaboradores de Dios, instrumentos de Dios. Nosotros solamente somos siervos y discípulos del Señor Jesucristo y servimos a Dios desde la posición de un hijo. Nadie es más, todos somos un cuerpo, todos nos necesitamos, todos debemos
saber ser discípulos diariamente, porque siempre antes de prepararse como ministerio y después de ya establecerse como ministerio, Dios nos prueba, ¿verdad? Y sabemos que Él quiere que entendamos que Él no va a levantar cualquiera que no es discípulo, que ya vimos algunas características de los que no son discípulos. Si tú quieres ser formado, ser instruido, ser transformado y levantado como un ministerio, pues ya vamos a ver características conforme a la palabra y algunas que ya vimos. Vamos a ver en San Lucas capítulo 13 del 22 al 27. Ahora vamos a ver conforme a la palabra de los discípulos, porque nos interesa saber cómo Dios habla de los discípulos, ¿verdad? Y nosotros debemos de saber si somos discípulos, ¿verdad? Porque el Señor dejó escrito en su palabra, ¿verdad? En San Lucas capítulo 13, versículo del 22 al 27, ¿verdad? En el libro de San Lucas capítulo 13, versículo del 22 al 27, dice la palabra de Dios. 13 del 22 al 27. Pasaba Jesús por ciudades y aldeas enseñando y caminándose a Jerusalén, y alguien le dijo: Señor, son pocos los que se salvan. Y él les dijo: esforzaos a entrar por la puerta angosta, porque os digo que muchos procuran entrar y no podrán. Después que el padre de familia se haya levantado y cerrado la puerta, y estando fuera, empecéis a llamar a la puerta, diciendo: Señor, Señor, ábrenos. Él respondió: os dirá, no sé de dónde sois. Entonces comenzaréis a decir: delante de ti hemos corrido y bebido, y en nuestras plazas enseñaste. Pero os dirá: os digo que no sé de dónde sois, apartaos de mí todos vosotros, hacedores de maldad. Hasta el 27. Entonces, la puerta estrecha nos está hablando de que desde un principio nosotros debemos de saber que los discípulos caminan en la puerta estrecha, en el camino de santidad. Un discípulo camina en el camino de santidad, un camino angosto, estrecho, ¿verdad? Camino de santidad, que pues es el camino de Dios, ¿verdad? Por eso le preguntaban a los discípulos que son pocos los que se salvan, ¿verdad? Pues sí, es que son pocos los que se salvan y son pocos los que Dios levanta en el ministerio, y solamente los discípulos que caminan en ese camino angosto. Dios nos ama a todos y Él no discrimina a nadie, Él no menosprecia a nadie, ni uno es más importante que el otro, pero Él sí toma los escogidos que a través de pruebas, a través de desiertos, a través de... ¿Por qué camino angosto? Porque pues el camino ancho, pues muchos quieren ser levantados como ministerio y no se dejan formar y no se dejan procesar, moldear, no quieren ser procesados y pues menos obedecer a Dios, y entonces esos andan en la puerta ancha. Por eso hay muchas iglesias que están llenas, pero de multitudes, de mucha gente que salta, grita, corre, emocionalista, pero no se ha dejado formar ni instruir por Dios. Entonces, aquí vemos que la puerta estrecha, los discípulos entran y caminan en la puerta estrecha, que es la puerta y el camino de santidad. En Lucas capítulo 14, en el versículo del 26 al 33, vamos a ver en San Lucas capítulo 9, versículo del 26 al 33. Dice: si alguno viene a mí y no aborrece a su padre y a su madre, y mujer, e hijos, y hermanos, y hermanas, y aún también su propia vida, no puede ser mi discípulo, ¿sí? No puede ser mi discípulo, ¿verdad? O sea, todos aquellos, aquí nos está hablando de que los que no pueden ser discípulos de Dios, ¿cuáles son? Los que no aborrecen
dice a su padre, a su madre, a mujer e hijos, hermanos y hermanos, y su propia vida. No puede ser mi discípulo. En pocas palabras, cuando Dios nos llama al ministerio, nosotros debemos de saber que antes de nuestro padre terrenal o madre natural, o hijos o hermanos, o nuestro propio trabajo no nos deben impedir para nosotros servir a Dios. Aquí estamos viendo que no pueden ser mis discípulos, el que no entienda, cuando no entendemos esto. Por eso debemos entender que siempre estamos esforzándonos, unos más, quizás unos menos, o quizás unos no entienden con quién es la lucha, la batalla diaria, y a veces pues se nos olvida que el único que nos da la victoria es Dios, pero tenemos que morir a nosotros mismos y poner a Dios en primer lugar. Y luego en el 27 dice, y el que no lleva su cruz y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo. No puede ser mi discípulo. Nos está hablando de todos aquellos que quieren servir a Dios pero sin obedecer. Quieren servir a Dios pero sin santidad. Quieren ser levantados con ministerio pero no entienden que hay que morir a sí mismo. No entienden que nunca deben de poner a Dios en segundo lugar, sino en primer lugar. Entonces, no lleva su cruz, y el que no lleva su cruz y viene en pos de mí no puede ser mi discípulo, ¿verdad? Ahora dice en el 28, porque la pregunta, ¿quién de vosotros queriendo edificar una torre no se sienta primero y calcula los gastos a ver si tiene lo que necesita para acabarla? No sea que después que haya puesto el cimiento y no pueda acabarla, todos los que lo vean comiencen a hacer burla de él, diciendo, este hombre comenzó a edificar y no pudo acabar. Y luego en el 31 dice la palabra de Dios, ¿o qué rey al marchar a la guerra contra otro rey no se sienta primero y considera si puede hacer frente con 10,000 al que viene contra él con 20,000? Y si no puede, cuando el otro está todavía lejos, le envía una embajada y te pide condiciones de paz. Así pues, cualquiera de vosotros que no renuncia a todo lo que posee, no puede ser mi discípulo. Entonces, si te das cuenta, habla de una renuncia a todo lo que posee, no puede ser mi discípulo. Entonces, es importante saber que para ser discípulo de Dios se necesita morir a nosotros mismos, se necesita entender que más importante que nuestro padre, madre, hermanos, es primeramente Dios, que tenemos que morir a todo lo que nos aparta de Dios, ¿verdad? Ahora vamos a ver la palabra de Dios que está en segunda de Timoteo, Lucas, vamos a seguir San Lucas ya que estamos capítulo 5, del 1 al 11, ¿verdad? Vamos a ver San Lucas capítulo 5, del 1 al 11, ¿verdad? Porque es la palabra de Dios, ¿verdad? San Lucas capítulo 5, versículo del 1 al 11. Dice, aconteció que estando Jesús junto al lago de Genezaret, el gentío se agolpaba sobre él para oír la palabra de Dios. Y vio 2 barcas que estaban cerca de la orilla del lago, y los pescadores, habiendo descendido de ellas, lavaban sus redes. Y entrando en una de aquellas barcas, la cual era de Simón, le rogó que la apartara de tierra un poco, y sentándose enseñaba desde la barca a la multitud. Cuando terminó de hablar, dijo a Simón, boga mar adentro y echa vuestras redes para pescar. Y respondió Simón, le dijo, maestro, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado, mas en tu palabra echaré la red. ¿Sí? Y dice la palabra de Dios, y habiéndolo hecho, encerraron gran cantidad de peces y su red se rompía. Entonces hicieron señas a los compañeros que estaban en la otra barca para que viniesen a ayudarles, y vinieron y llenaron ambas barcas, de tal manera que se hundían. Viendo esto, Simón Pedro cayó de rodillas ante Jesús, diciendo, apártate de mí, Señor, apártame
apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador, porque por la pesca que habían hecho, el temor se había apoderado de él y de todos los que estaban con él. Y asimismo de Jacob y Juan, hijos de Zebedeo, que eran compañeros de Simón, pero Jesús dijo a Simón, no temas, desde ahora serás pescador de hombres. Y cuando trajeron a tierra las barcas, dejaron todo, le siguieron, ¿verdad? Entonces, ahora los discípulos sabemos que nuestro trabajo es ser fiel a Dios predicando la palabra para ser pescadores de hombres, pescadores de almas, ¿verdad? Pescadores de almas, ¿sí? Eso son lo que hace los discípulos, ¿verdad? Segunda de Timoteo 1:9 dice la palabra de Dios, en segunda de Timoteo capítulo 1, versículo 9, dice la palabra de Dios, en segunda de Timoteo capítulo 1, versículo 9, dice la palabra de Dios, ¿quién nos salvó? Y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos, ¿verdad? Un discípulo sabe que lo llamó Cristo, un discípulo sabe que tiene que obedecer a Cristo antes que a los hombres, porque sabemos que un siervo de Dios siempre será criticado, una sierva de Dios siempre será criticada, hablarán por todo lo que haga, pero siempre sabemos de saber que nuestra lucha es espiritual, no contra personas. Si nosotros sabemos eso, nadie nos va a parar, ni frenar, ni desanimar, ni confundir. Por eso tenemos que identificar cómo opera el enemigo, cómo opera cada espíritu, cómo opera Coré, cómo opera Jezabel, cómo operan ellos en la guerra. Y sabiendo que tenemos que orar nada más y ayunar y obedecer y sujetarnos a Dios todo el tiempo, porque si uno no entiende eso, pues no vas a ser un discípulo. Un discípulo es aquel que no sabe que Dios lo llamó y que pone su mirada en la gente. Si hay gente, predica. Si hay gente, abre la iglesia. Si hay gente, digo esto porque dice en una parte que el trigo que representan los discípulos y la cizaña que representan los que no son discípulos, los dos predican, los dos alaban, los dos cantan, los dos sirven, pero cuando vienen las pruebas que Dios permite, la lucha, la batalla, el trigo se dobla y permanece. Siempre, pase lo que pase, suceda lo que Dios permita. Y los que no son discípulos, como no saben quién lo levantó, porque no saben a quién sirven, porque no saben tener compromiso con Dios, pues nunca son fieles. Por lo tanto, pues no están, se desaparecen. Entonces, vemos que nos está hablando del llamamiento, ¿verdad? Del llamamiento. Un discípulo, como sabe que Dios lo llamó, pues se deja procesar, se deja enseñar, se deja formar, se deja instruir, se va perfeccionando en el amor, se va perfeccionando en santidad, se va perfeccionando en obediencia, se va perfeccionando en humildad, en sencillez de corazón, y siempre sabe que tiene que caminar y crecer día con día, y siempre cuando ve que su pastor, cuando ve que su pastora, cuando ve que su hermano, en lugar de criticarlo, se pone a orar por él, a ayunar por él. Esa es la forma de vencer, porque no es la lucha contra nadie, no, sabe que no tenemos el ministerio de juez, no somos jueces, solamente no intentemos ayudarle a Dios, no intentemos obligar a la gente, dejemos que Dios obre, de esa manera descansamos y no nos cansamos, porque el enemigo quiere cansarnos, y la forma de que él salga perdedor, el enemigo, y cansado, es trabajar en el Espíritu, obedecer en el Espíritu y pues escuchar la voz de Dios, ¿verdad? Porque es el único que nos da fuerza y fortaleza para seguir adelante. En San Lucas capítulo 6 dice la palabra de Dios que vamos a ver en San Lucas, ahora capítulo 6, en San Lucas capítulo 6, ¿verdad? Vamos a ver en San Lucas capítulo 6, versículo 20.
En San Lucas capítulo 6, versículo 20, dice la palabra de Dios: y alcanzando los ojos hacia sus discípulos decía: bienaventurados vosotros los pobres, porque vuestro es el reino de Dios. En el 21, bienaventurados los que ahora tenéis hambre, porque seréis saciados. Bienaventurados los que ahora lloráis, porque reiréis. Bienaventurados seréis cuando los hombres os aborrezcan y cuando se aparten de sí y os vituperen y desechen vuestro nombre como malo por causa del Hijo del Hombre. Gozaos en aquel día y alegraos, porque he aquí vuestro galardón es grande en los cielos, porque así hacían sus padres con los profetas. Si te das cuenta, aquí nos está hablando de qué es lo que pasa a un discípulo, ¿sí? De qué es lo que pasa a un discípulo. Y realmente un discípulo que ama a Dios, pues hay bienaventuranzas para él, ¿verdad? Habla de que solamente por medio de Dios seremos saciados, llenos de su Espíritu Santo. Habla de lágrimas, ¿verdad? Porque hay momentos de, pues, que ver la gloria de Dios, de alegría, de gozo, que Él nos da la victoria. A veces uno llora de tanta fidelidad y amor que Dios nos tiene y compasión, porque uno, siendo infiel o a veces pecador, pues Él por su misericordia nos usa, por su misericordia es fiel con los discípulos, ¿verdad? Y vamos a ver ahora en San Lucas capítulo 7, versículo 11. En San Lucas capítulo 7, versículo 11. Aconteció después que él iba a la ciudad que se llama Naín, e iban con él muchos de sus discípulos y una gran multitud. Entonces vemos que los discípulos siempre andan con su maestro, siempre andan con Dios, ¿verdad? Es decir, cuando decimos andan con Dios, decimos que hacen la voluntad de Dios, cueste lo que cueste. Sirven a Dios, cueste lo que cueste. Pasan las pruebas agarrados de Dios en todo tiempo, sea la prueba. Entre más grande pruebas pase, más grandes son sus victorias. Sabe que las pruebas son temporales, sabe que nuestro Dios le dará la victoria, y por eso nunca se cansa, nunca se agota, nunca carga, porque un discípulo sabe que todo viene de Dios, ¿verdad? Y que el único que Dios va a dar la victoria es Dios, ¿verdad? Vamos a ver ahora en San Lucas capítulo 8, versículo del 9 al 10. En San Lucas capítulo 8, versículo del 9 al 10, dice la palabra de Dios. Y sus discípulos le preguntaron, diciendo: ¿qué significa esta parábola? Y él le dijo: a vosotros os he dado conocer los misterios del reino de Dios, pero a los otros por parábolas, para que viendo no vean y oyendo no entiendan, ¿verdad? Así dice la palabra de Dios, ¿sí? Entonces, todos los que somos discípulos, Dios nos revela los misterios del reino de Dios, no los códigos, como muchos que hablan códigos del reino, no son códigos. La palabra de Dios dice: dado a conocer los misterios del reino de Dios. Entonces, los discípulos tenemos ese privilegio de que Dios nos revela los misterios del reino de Dios, ¿verdad? Y los que no son discípulos, les habla por parábolas, ¿sí? Les habla por parábolas, ¿sí? Para que viendo no vean y oyendo no entiendan. Pero es cuando se dice viendo no vean y entiendo no entiendan, es que a veces sabemos que los discípulos escuchan la voz de Dios, obedecen la voz de Dios, y sabemos que a veces nos cuesta, siempre hay una lucha, una batalla en obedecer a Dios. Pero el discípulo se esfuerza y sabe que es la única forma de tener victoria obedeciendo a Dios, sin condiciones. Y el que no es discípulo, pues no se esfuerza, más que nada, quiere hacer siempre su voluntad y no se somete a la palabra, el que no es discípulo. Entonces, si un discípulo, estamos viendo qué hace. Vamos a ver la palabra de Dios, San Lucas. Ahora vamos a ver el capítulo 9, versículo 14 al 17. San Lucas capítulo 9, versículo del 14 al 17.
y eran como 5,000 hombres. Entonces dijo a sus discípulos, hacerlos sentar en grupos de 50 en 50. Así lo hicieron, haciéndoles sentar a todos, y tomando los 5 panes y los 2 pescados, levantando los ojos al cielo, los bendijo y los partió a Dios, y dio a sus discípulos para que los pusiesen delante de la gente. Y comieron todos y se saciaron, y recogieron lo que les sobró, 12 cestas de pedazos. Entonces sabemos que los discípulos sabemos que Dios nos provee. Los discípulos sabemos que Dios nos va a dar provisión. Los discípulos sabemos que el ministerio Dios lo da. Los discípulos sabemos que se predica y se adora a Dios de gracia. Los discípulos sabemos que tenemos que agradar siempre a Dios. Esos son los discípulos. Y que permanecen firmes, ¿verdad? Y los que no son discípulos, esos andan de iglesia en iglesia, de cobertura en cobertura, no quieren ser formados, no quieren ser instruidos, no quieren ser preparados, no quieren ser transformados. Esos son los que no son discípulos de Dios. Y entonces Dios nunca los podrá establecer con ministerio, porque como hemos hablado que la lucha es espiritual y Dios sabe que tiene que preparar a esos guerreros y guerreras para que se levanten en el ministerio y los establezca. Pero para eso se necesita, como vimos, morir a nosotros mismos, dejar todo y sobre todo dejarse formar por el Señor Jesucristo, por la autoridad espiritual, sea tu pastor o sea quien sea tu apóstol. Siempre hay que obedecer al Señor. Soy el primero, esforzándonos. Vamos a ver lo que dice la palabra de Dios en San Lucas capítulo 9, versículo del 1 al 6. Dice la palabra de Dios, San Lucas capítulo 9, versículo del 1 al 6. Habiendo tenido a sus 12 discípulos, les dio poder y autoridad sobre todos los demonios y para sanar enfermedades, y les envió a predicar el reino de Dios y a sanar a los enfermos. Y les dijo, no toméis nada para el camino, ni bordón, ni alforja, ni pan, ni dinero, ni llevéis 2 túnicas, y en cualquier casa donde entréis, quédate allí, y de allí salid. Y de donde quiera que nos recibieren, salid de aquella ciudad y sacudid el polvo de vuestros pies en testimonio contra ellos. Y saliendo pasaban por todas las aldeas, anunciando el evangelio y sanando toda enfermedad, y sanando por todas partes. Entonces, y sanando por todas partes, misión de los discípulos, de los 12 discípulos. Si te das cuenta, el Señor, después de establecerte como ministerio, porque hemos hablado del título de esta predicación, que solamente los discípulos son establecidos como ministerio. ¿Por qué? Porque después de ser formados, instruidos, Dios te da autoridad para ir a predicar y sobre todo poder, autoridad para sanar enfermedades, ¿verdad? Y expulsar demonios, ¿sí? De las personas y predicar el evangelio del reino de Dios, ¿verdad? Y que es lo único que tenemos que tener, porque dice que no llevéis alforja, no llevéis bordón, ni pan, ni dinero, ni llevéis, ¿verdad? Entonces, solamente es Dios el que nos enseña cómo es un discípulo que Él establece como ministerio. Si te das cuenta, el discípulo se va a enfrentar a demonios, se va a enfrentar a guerras, se va a enfrentar a situaciones difíciles. Por lo tanto, un discípulo que se forma, que se deja enseñar, instruir, preparar, moldear por Dios, pues Dios lo va a usar, porque estamos viendo de enfrentar, de sanar, de enfrentar contra los demonios. Tienes que enfrentarte, sanar las enfermedades. Claro que Dios lo va a hacer usándote a ti como vasija, como instrumento en tu llamado y en tu ministerio, y para llevar y predicar el evangelio del reino. Uno que no es discípulo es aquel que nunca se dejó formar, que nunca estuvo en una congregación, que nunca estuvo bajo un manto pastoral, bajo un manto apostólico, y no le agradó ser reformado ni corregido, y menos estar bajo autoridad. Ese no va a ser discípulo, no va a ser ministerio. ¿Por qué? Porque
porque el Señor quiere gente que permanezca fiel, porque siendo fiel a Él lo va a llenar de poder y de autoridad para enviarlo como ministerio a predicar su palabra. Dice la palabra de Dios en San Lucas capítulo 9, pero ahora el 18 al 20 dice la palabra de Dios. Aconteció que mientras Jesús oraba aparte, estaban con él los discípulos y les preguntó diciendo: ¿Quién dice la gente que soy yo? Ellos respondieron: unos Juan el Bautista, otros Elías, y otros que algún profeta de los antiguos ha resucitado. ¿Sí? Si te estás dando cuenta, en el versículo 18 y 20, ¿verdad? Está hablando de la confesión de un discípulo que reconocía quién era Dios, ¿verdad? Un discípulo reconoce que siempre la gloria es de Dios. Un discípulo reconoce que Dios lo envió, que Dios lo levantó, que Dios lo estableció, que Dios lo ungió. Un discípulo, porque la predicación es que ¿por qué Dios levanta solo a los discípulos? Porque pues Él los escoge, y si Él los escoge, pues Él los envía, y por lo tanto nosotros debemos reconocer que es Dios. ¿Quién es Dios? ¿Verdad? Ahora vamos a ver la palabra de Dios, pero en el capítulo 10, San Lucas 10, versículo 23, y volviendo a los discípulos dijo: apártate, bienaventurados los ojos que ven lo que vosotros veis. En el 24, porque os digo que muchos profetas y reyes desearon ver lo que vosotros veis, y no lo vieron, y oír lo que oíste, y no lo oyeron. ¿Sí? Nos está hablando aquí que, pues, muchos escucharán la palabra de Dios, muchos querrán ver a Dios, pero no lo verán. ¿Sí? Y esos son los que no son discípulos, porque no pueden escuchar la voz de Dios. Y los que son discípulos siempre escuchan la voz de Dios. Cuando Dios habla, cuando Dios permite que tú abras la Biblia, ahí tú escuchas y ves lo que Dios quiere para ti. Y un discípulo siempre está en comunión con su Padre Celestial, ¿verdad? Un discípulo se niega a sí mismo, como ya vimos, carga su cruz, ¿verdad? Vemos que también cómo Dios corrige. En San Lucas capítulo 18, vamos a ver en el capítulo 18, pero en el versículo del 15 al 17. San Lucas capítulo 18, versículo del 15 al 17, dice la palabra de Dios. Dice la palabra de Dios, San Lucas capítulo 18, versículo del 15 al 17, dice la palabra de Dios. Dice: traían él los niños para que los tocase, lo cual viendo los discípulos les reprendieron. Mas Jesús llamándoles dijo: dejad a los niños venir a mí, y no se lo impidáis, porque de tales es el reino de Dios. De cierto os digo que el que no recibe el reino de Dios como un niño, no entrará en él. Entonces, un discípulo sabe que los niños son importantes en la obra de Dios. Un discípulo sabe que los jóvenes son las nuevas generaciones para el reino de Dios, y que deben ser instruidos y preparados desde niños para el ministerio, para que de esa manera sean formados, sean preparados, sean capacitados, sean entrenados y sean en su momento, porque eso ocurre en el momento Cronos. Todos los discípulos, hombres y mujeres, pasan dos momentos, dos tiempos. El tiempo Cronos, que es de formación, que es de preparación, instrucción, y el tiempo Kairos, que es cuando ya Dios, como vio que fuiste aprobado, que obedecimos, que permanecimos, que no nos movimos, que permanecimos siempre
esforzándonos, Él nos premia con establecernos como ministerios, sea el llamado que Dios te haya apartado antes de la eternidad, a ser un apóstol, a ser un profeta, a ser un evangelista, a ser un pastor, a ser un maestro. De acuerdo a Él, Él te prepara. Él ya de prepararte en el tiempo Cronos, ahora llega el tiempo Kairos y Él te establece, te unge con ministerio y te da a conocer, ¿sí? Porque entonces los que no son discípulos no pueden ser establecidos con ministerio, porque ya hablamos que ellos andan de iglesia en iglesia, que ellos andan de cobertura en cobertura, que ellos se promocionan, se autopromocionan, que ellos quieren viajar a las naciones, pero ni siquiera pues se han dejado formar en su propia nación. Ellos quieren ser reconocidos en otros lugares, pero menos ser reconocido por Dios y aprobado por Dios. Son los que no entienden qué es autoridad, no entienden qué es orden de autoridad, no entienden qué es amar a Dios, qué es compromiso con Dios, no entienden que Dios prueba, no entienden para qué están en la iglesia, no entienden que todo tiene un precio en la obra de Dios, no entienden que están en una batalla espiritual, no entienden que la lucha es espiritual, no entienden de fidelidad, de servirle y buscar a Dios siempre. Entonces por eso esos no son discípulos, y esos discípulos pues no podrán, aunque ya lleven años, pero nunca se dejaron formar ni instruir. Por eso hemos visto que todo aquel que no se deja formar ni instruir nunca podrá ser levantado por Dios. No es porque le deseemos mal, sino que simplemente vemos que Dios, siendo Dios, Él nació por obra del Espíritu Santo, usando el vientre de María. De ahí nació, crecía en estatura y en sabiduría y conocimiento, estaban en los negocios del Padre, decía Jesús. María y José lo buscaban y él decía, estoy en negocios de mi Padre. Y después de ahí, pues él dice que estuvo siendo preparado por 30 años, formado y preparado por 30 años nuestro Señor Jesucristo. Y en 3 años él fue ungido para el ministerio, y en 3 años él empezó su ministerio, ejerció su ministerio, 3 años. Y el primer milagro fue convertir el agua en vino, después sanar enfermedades, después liberar personas al mismo tiempo y sanar enfermedades, después él resucitar muertos. Si te das cuenta, cómo fue él creciendo, cómo fue él, Dios lo usaba para sanar, para liberar, cómo después él resucitó, fue todo en tiempos, en procesos, de menos a más. Y a veces ese es un discípulo que es formado, ¿verdad? Que permanece, que no cambia de iglesia, que no se sale de iglesia, que no cambia de iglesia, que no se cambia de cobertura donde Dios lo ha establecido, sino que al contrario, heme aquí, le dicen a Dios, le decimos a Dios y permanecemos, ¿verdad? Esos son los discípulos que son establecidos en su momento como ministerio y son levantados porque pasaron ese tiempo. Pero los discípulos nunca quieren pasar tiempo con Dios y menos ser procesado. Y todo lo quieren rápido. Pero esos nunca, ¿por qué? Porque se exponen. Por eso hay muchos que se adelantan. Y hay muchos que ni siquiera se congregan. Ni siquiera tienen un pastor. Y ni siquiera leen la Biblia. Y ni siquiera están apartados de las cosas del mundo. Por eso Dios está hablando de hoy, que Él levanta solamente a los discípulos, los establece como ministerio, a nadie más, ¿sí? Por eso nos hemos dado cuenta a través de los años que de 20 personas
a veces permanecen 5, por muy mucho, a veces 3 o 2, cuando inician. Es como una escuela, por ejemplo, en la universidad, en una facultad, por ejemplo, de odontología. Para ser odontólogos entran en un primer año, por ejemplo, 40 alumnos, en este tercer año ya nomás hay 27, en el sexto año ya nomás hay 23, y ya en el último año de preparación ya nomás hay 15, y además de los que llegan a ser pasantes de esa carrera son 7 y se titulan nada más 5. De 40 nada más salieron 5. Y en el reino de Dios, en el ministerio, pasa lo mismo. ¿Por qué sucede eso? Porque también muchos no creen al llamado de Dios, muchos no creen en sí mismo y menos que Dios los haya llamado. Se descalifican para el ministerio. Entonces Dios nos está enseñando, ¿verdad? En San Lucas capítulo 24, en San Lucas 24, ¿verdad? En San Lucas capítulo 24, en San Lucas capítulo 24, versículo del 36 al 53, ¿sí? San Lucas capítulo 24, versículo del 36 al 53. Vemos que de todos los libros que se escribieron, de los 66 libros, el libro de San Lucas fue escrito por un doctor, ¿sí? Porque una gente preparada, ¿sí? Por eso es importante dejarse formar. Es fundamental dejarnos instruir. Es fundamental permanecer. Es fundamental ser fiel a Dios. Es fundamental permanecer en la voluntad de Dios. Es fundamental ser moldeado, ser quebrantado, ser doblegado por Dios y limpiado por Dios para formar esa vasija de honra que tú vas a hacer. Esto va a ser solamente con los discípulos, pero también con los que se dejen moldear. Y aquí habla en San Lucas capítulo 24, versículo del 36 al 53, que vamos a ver como subtítulo: Jesús se aparece a los discípulos, ¿verdad? Porque dice la palabra de Dios: mientras ellos aún hablaban de estas cosas, Jesús se puso en medio de ellos y les dijo: paz a vosotros. Entonces, espantados y aterrorizados, pensaban que veían espíritu, ¿sí? Si te das cuenta, el Señor les decía: paz a vosotros. Por eso nosotros, el saludo de la visión apostólica para México Naciones es paz de Cristo. ¿Por qué? Porque siempre esa palabra paz sea vosotros o paz sea esta casa, es como el Señor cuando entraba a un lugar, decía eso. Por eso decimos paz de Cristo. Y en el 38, pero Él les preguntó: ¿por qué estáis turbados? Y vienen a vuestro corazón estos pensamientos. Si te das cuenta, ellos dicen que estaban espantados y atemorizados, ¿sí? Siempre el problema de los discípulos es que todo quieren entender lo que Dios está haciendo. A veces eso es lo que nos ha pasado a través de los años. Queremos entender los procesos, queremos entender las guerras, queremos entender las luchas, queremos entender las batallas, queremos entender lo que nos está sucediendo. Y luego el enemigo viene con mentiras, porque no está Dios contigo. O viene con mentiras: ya Dios te dejó. O viene con mentiras: no fuiste llamado al ministerio. O viene con mentiras: dices que sirves a Dios y mira cómo está tu casa, mira cómo está la iglesia, mira cómo está tu familia. Y viene con mentiras: Dios ya se apartó de ti. Porque uno quiere entender, quiere razonar, quiere cuestionar.
Y entre más te esfuerzas, más batallas pasas. Pero nosotros hace muchos años, a través de una sierva, nos dijo, entre más pruebas pases es que vas mejor. Así es que sigue más firme y fuerte, que no te engañe el enemigo. Y luego nosotros aprendimos que eso es parte, pero más parte es cuando tú no entiendes que la lucha es espiritual. El enemigo trata de doblegarte y empiezas tú a querer con armas carnales vencer al enemigo, pero no es con armas carnales, es armas espirituales. Entonces hemos aprendido que en la batalla, en la lucha espiritual, entre más victorias vienen, entre más bendición viene para tu ministerio, para tu vida, para tu persona, para tu familia, el enemigo va a querer meter división, va a querer meter pleitos, va a querer meter discusiones, va a querer meter distracción, que te desenfoques y te canses. Pero lo que tú tienes que hacer es simplemente seguir avanzando, porque eso es prueba de que tú vas bien, de que vas caminando bien, y que como caminas en santidad y obediencia e integridad, el enemigo quiere distraerte. Pero nosotros no debemos entender lo que vemos, lo que nos pasa, para que no estemos atemorizados y no estaremos aterrados como ellos estaban aquí, los discípulos. Y dice que veían, que estaban espantados y atemorizados, pensaban que veían un espíritu. Pero él les dijo, ¿por qué estáis turbados? Vienen a vuestro corazón estos pensamientos, y vienen a vuestro corazón estos pensamientos. Mirad mis manos y mis pies, que yo mismo soy, palpad y ved, porque un espíritu no tiene carne ni huesos, como veis que yo tengo. Y diciendo esto, les mostró las manos y los pies, y como todavía ellos de gozo, ahí ya nos hablé de gozo, fíjate, en el 41 ya viene el gozo. Primero estuvieron ellos atemorizados y espantados, pero en el 41 dice, como todavía ellos de gozo no le creían y estaban maravillados. Si te das cuenta, de gozo no le creían y estaban maravillados. No le creían y estaban maravillados. ¿Cuántas veces el enemigo quiere que no creamos que Dios te llamó, que Dios nos llamó? Que no creamos que Dios nos levantó con ministerio, que Dios te entregó una iglesia, que Dios te entregó una familia. Quiere que no creamos. Y por eso Él ataca con incredulidad, ¿verdad? Y a pesar de que ellos estaban escuchando, que les estaba hablando Jesús a los discípulos, ellos se turbaron. Pero luego dice en el 41, y como todavía ellos de gozo, ahora sí de alegría, no lo creían y estaban maravillados, les dijo, ¿tenéis aquí algo de comer? Entonces le dieron parte de un pez asado y un panal de miel. Pez asado y panal de miel. Pez asado y panal de miel. Y él lo tomó y comió delante de ellos. Comió delante de ellos. Y les dijo, estas son las palabras que os hablé estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito, y de mí y la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. ¿Sí? Entonces aquí nos está hablando de un cumplimiento, de unas palabras proféticas que iba a suceder con nuestro Dios, con sus discípulos. ¿Cuántas veces no entendemos lo que nos pasa, lo que nos sucede, o a veces por los engaños del enemigo de que no somos fieles, de que no somos merecedores, porque pensamos que es con nuestros recursos, nuestras fuerzas? No, es por la gracia de Dios. Por la gracia de Dios, tú como ministerio, recuerda los pastores que ya llevan tiempo y pastoras, cómo Dios, cómo cuando empezaron ustedes, cómo empezaron, qué milagros les hizo Dios al primer año, qué bendiciones tan grandes les dio al tercer año, qué victoria les dio después que ustedes entendieron y nosotros entendimos que la lucha no es contra carne ni sangre, sino espiritual. Empezaron a ganar más batallas, empezaron a caminar más unidos, empezaron a perdonarse, pero sobre todo a liberarse.
y vencer al enemigo, ahora riendo, ahora no llorando. ¿Por qué? Porque es un crecimiento. Y en el reino de Dios vemos que esa palabra que se había hablado se tenía que cumplir, de que Jesús, ¿sí?, que iba a suceder, que iba a pasar, ¿sí? Por eso dice en los profetas y en los salmos. Así es que Dios ya te apartó para ser un discípulo, ya te apartó para levantarte para un ministerio desde antes que nacieras y yo. Ahora el Señor quiere que nosotros le creamos, pero sobre todo seamos discípulos todos los días, ¿sí? Porque solamente los verdaderos discípulos van a ser establecidos y levantados con ese ministerio que Dios les llamó y asignó. Y aunque muchos no crean en ti, aunque muchos no den un peso por ti, aunque muchos no aprueben tu llamado, tú no tienes que creer a ellos. Por eso estamos hablando en la iglesia que los procesos de Dios son de tiempo, de saber esperar. Un discípulo aprende a esperar. Hay siervos que toman el llamado que Dios los llamó después de ser formados, instruidos, preparados en tiempo cronos. Viene el tiempo kairos y ellos toman su llamado y se activan en el ministerio y sirven con lo que tienen. Y hemos visto ejemplos que en los pastores que solamente predicaban en unos árboles, tendieron una nylon para que no les pegara el sol o la lluvia, y ahí predicaron con unos troncos y con unas piedras, se sentaban ahí y hablaban de Dios. Así estuvieron varios años. Después Dios les dio provisión para mandar a hacer una carpa, ¿verdad?, que se instala y se quita. Tuvieron otros años ahí, unos 15 años sirviendo ahí, y después otros años en una pequeña lugar ya con techo y 4 paredes. Un pequeño lugar, ahí estuvieron otros años, y ya hasta los 30 años de servicio a Dios, Dios les dio recursos y les dio para tener esa iglesia más grande en una nación. Pero fueron procesos, ¿te das cuenta? Por eso un discípulo sabe que es procesado y debe de permanecer en lo que Dios le ha hablado y dicho. Aunque vea todo lo contrario, él debe creerle a Dios y no lo que le digan. Entonces, solamente por eso se levantan los discípulos como ministerios, porque Él busca, Dios, formarte para prepararte, para que no se... porque Dios nos conoce, Él no se le va a ninguna, Él conoce nuestro presente y futuro. Por eso el Señor siempre te está aconsejando hoy y te está direccionando que solamente, si ya te llamó al ministerio, déjate formar. Y si ya te levantó como pastor, déjate procesar en esos tiempos. No hagas al revés, que primero te vayas a rentar una mega construcción, pero las almas todavía no están. Por eso muchos se adelantan y después terminan mal. Y los que no son discípulos, pues hoy Dios quiere que los que no son discípulos, porque la gracia de Dios trae arrepentimiento para todo aquel que no es discípulo. El Señor quiere que seas discípulo. Si quieres ser levantado con ministerio, cambia de ser no discípulo a ser discípulo. ¿Por qué? Porque eso solamente Dios lo sabe. Por ejemplo, yo digo, ¿por qué voy a predicar allá afuera, a restaurar el púlpito a su diseño original? Si ya sé las almas que se van, si ya Dios sabe las almas que se van a salvar, ¿para qué voy? Pero eso no me corresponde. El Señor me dice, ve a predicar. Y así es en los discípulos, sino que no son discípulos. El Señor quiere que los que no son discípulos se vuelvan discípulos, se arrepientan, y de esa manera, al venir a una cobertura, a una iglesia, ya no te muevas, empieza a ser discípulo, para que en su tiempo seas levantado con ministerio. Esa es la palabra que nos trajo Dios en esta bendita noche. La gloria es para Jesucristo, paz de Cristo, bendiciones.